El mensaje de esta oportunidad, hermano, yo por titularlo, le puse comer o solo oler. Pero también podría haberlo titulado comer o solo saborear. O pude haberlo titulado también comer o solo tocar. Y me costaría un poco más decirlo con el otro sentido que me está quedando, que es el oído. Comer o solamente deleitarme con el escuchar de eso que se está cocinando tan rico. ¿Hacia dónde estoy apuntando? Hacia lo que realmente es la nutrición. ¿Qué dice la palabra acerca de nuestra nutrición espiritual? Yo creo que un pasaje muy conocido por usted, por mí, es que necesitamos desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Es el alimento para nuestra alma, ¿no es cierto? Y también entendemos lo que el autor de Hebreos preocupadamente dice: no vamos a estar con leche toda la vida, necesitamos pasar a los alimentos sólidos, ¿no es cierto? Actualizando un poco eso, lo que hoy día se habla de papillas, de picaditos, y ya después alimentos sólidos, ¿no es cierto? No estamos toda la vida ahí con la lechecita, ¿se imagina ahí con el biberón? No. Nosotros cuando decimos voy a llevar mi colación para el trabajo, ¿se imagina que se lleva un Nestum? Un picadito. ¿Ah? No, es vergonzoso, me daría vergüenza. Yo creo que hasta eso es mejor que nada. Pero vamos a preferir eso en vez de una comida casera, algo rico, que no hizo la mamá, que no hizo, no sé, la señora, o que tuvimos que comprar, porque no tenemos quien no haga, no importa. Siempre vamos a preferir algo que esté más, ¿no es cierto?, acorde con lo que es nuestro desarrollo. En el caso espiritual, se habla de madurez también. Y por ejemplo, hay pasajes como Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, el quinto libro, ¿no es cierto?, del Pentateuco, Deuteronomio 8, versículo 3, que son palabras que citó el apóstol, perdón, son palabras que citó Jesús en la tentación. Entonces son interesantes, pero las sacó de aquí, porque él dijo, escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? Aquí, en uno de los primeros capítulos de Deuteronomio, capítulo 8. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se da cuenta? Esto estaba en la palabra. Y esto lo toma el Señor Jesús en la tentación, una de las tres tentaciones, ¿no es cierto? La primera, cuando él tuvo hambre después de ayunar 40 días, y podemos irnos, por ejemplo, a Mateo capítulo 4, verso 4. Y siglos después de esto que ya había sido declarado a Israel, el Señor simplemente lo rescata. Mateo 4, 4. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás cuando éste dijo, bueno, si tienes hambre, convierte las piedras en pan? ¿Podía el Señor Jesús convertir las piedras en pan o no? Podía convertir el desierto entero si quería en pan. Y tenía hambre. Pero tratemos de encontrar un solo ejemplo en donde Jesús usó su poder para beneficio propio. Uno solo, no lo encontramos. Multiplicó los peces, multiplicó el pan, hizo señales maravillosas, milagros de sanidad.
sin poder contar todo lo que hizo. ¿Cuándo usó el poder para sí mismo? Nunca. Él vino, dice, a servir, no a ser servido. Entonces, él pudo haber hecho todo. Pudo haber hecho que apareciera en ese tiempo uno de los mejores colchones de hoy día, hermano. De esos que están en los hoteles 20 estrellas. Pero él no tenía ni siquiera almohada. Ni siquiera dónde recostar su sien. Siendo, dice la palabra, ¿no es cierto?, por quien todo el universo fue creado. Nada fue creado si no fue por medio de él, dice la Escritura. ¿Se puede ir ahí? Colosenses 1:16, 1:15, 16, si no me falla la memoria. Ahí está. Lo declara, y lo declara muchos pasajes más. Al Señor Jesús como parte de la deidad, constructora de todo este universo. Todo fue creado por medio de él y para él. Se puede ir al capítulo 1 de Juan. Todo lo hizo él, a lo suyo vino, dice. Todo lo había hecho él. Y no lo recibieron. Entonces, hoy día vamos a ir a la sustancia, hermano, de lo que significa que la palabra de Dios sea nutrición espiritual, que sea verdadero alimento a nuestra vida. Deuteronomio, confirmando la misma palabra el Señor Jesús de la tentación, Mateo 4, declara lo mismo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos nutrimos de la palabra de Dios? Y podrían haber muchas respuestas. Pero antes de que usted se adelante a dar respuestas, yo le voy a dar ejemplos. Le voy a dar una especie de figura para que usted se vaya sumergiendo en lo que va a ser el contenido del mensaje. Y piense usted en algo rico. Piense usted en su plato favorito. Todos tenemos un plato favorito. Piense en el que le gusta a usted. Ese, justo ese, el que le gusta. Y la comida se prepara. La comida se prepara, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, llega a un restaurante y le muestran la foto. Y uno por la vista, ya se le hace agua a la boca. Ay, sí, así lo quiero. Sí, ese, lo quiero igual que la foto. Ese mismo, por la vista. O usted a veces no se le ha hecho agua a la boca solamente mirar un limón. O sea, por aquí, por la vista, hermano. Mirar algo delicioso, sobre todo si es su plato favorito, ya lo quiere saborear. Ya con la mente lo está masticando, solamente por haberlo visto. Y la palabra de Dios puede penetrar por la vista, en el sentido de que podemos leerla. Esto desde tiempo inmemorial. Imagínense, estamos citando Deuteronomio 8, Mateo 4, textos de hace miles de años. Pero nosotros con solamente mirar algo rico, si bien el proceso, la experiencia ya comienza con solamente mirar, ¿nos vamos a nutrir? Porque si por solamente mirar los platos ricos, hermano, nos nutriéramos, nos alimentáramos, los restaurantes que quebran todo, o no podrían publicar ninguna foto, o en vitrina, porque también hay muchos paseos, ¿no es cierto?, en donde hay restaurantes y tienen los platos en vitrina, no maqueta, el plato. Y uno lo ve y dice, oh, qué rico. Pero por solo mirarlo, usted dijo, ¿satisfecho? Estoy listo, ya se me pasó el hambre, solo miré. Imagínense, le tomamos una foto y no comemos más. Vemos la foto todos los días. Entonces, mirar es parte de la experiencia.
Es parte de la experiencia. Pero la experiencia avanza. Avanza cuando queremos nutrirnos. Y uno tiene que entrar al restaurante y pedir, pues ya, quiero esto. Y es muy recurrente, incluso de moda en algunas partes con vitrinas de cristal y en locales chicos, por el espacio nomás uno ve al cocinero al otro lado del mesón. Uno ve que está haciendo la comida, que está sazonando, que le está agregando cositas, que está haciendo el huevito. Uno lo ve, pero no solamente lo ve, también empieza a entrar por aquí, hermano. ¿O usted no tiene aquí en el chip el sonido de un huevito frito, hermano? Cuando usted llega a una casa y dicen, ¿todo hacer un huevito? Ah, ya, pues, mientras tanto acomódate. Y uno empieza a acomodar las cosas y empieza a escuchar, ya listo. Y si no tenía tanta hambre en ese momento, ahí le dio hambre. Solamente lo escuchó, hermano, por escucharlo. O un vistecito. Solamente escucharlo o verlo. Pero yo vuelvo a la misma pregunta. Bueno, no solamente ahora lo vio, no solamente puede verlo, lo que se va a comer, también lo puede oír. Oír que lo están cocinando ahí, que están revolviendo lo que están haciendo. En el wok ese grande, qué sé yo, lo que a usted le guste, hermano. Por oír lo que se está cocinando, ¿se le quita el hambre? Le da más. Le da más hambre. Cuando uno escucha que están cocinando así como, no termina nunca de cocinar esta persona, tráeme luego el plato. Da más hambre. Y para más recolmo, cuando empiezan a cocinar, usted lo primero que, después de empezar a oír que están cocinando y moviendo cosas, empieza, y eso es una tortura. Ahí es la tortura, hermano. Oler eso rico que están cocinando que a usted le gusta, olerlo. Pero solamente por olerlo usted dice, qué rico, ya, gracias, y paga contento. No, o sea, el oler algo rico que usted se quiere servir intensifica su deseo de llegar a concretar, comérselo. Por eso yo decía el mensaje, el título es comer o solo oler. O podía ser comer o solo escuchar. O comer o solo ver. Porque hasta aquí, en esto que yo les estoy compartiendo, hermano, es un hecho. Es un hecho de que muchas personas a veces pasan por fuera de un restaurante y lo único que pueden hacer es ver los menús. No tienen dinero para comprar. Y en la pasada a veces está la puerta abierta y hasta de pasar también lo huelen. Pero siguen con hambre. Como nosotros seguiríamos sin hambre si no concretamos ese platito ahí delante de nosotros. Y allá va a lo espiritual, hermano. Fíjese cuando usted ya pidió un completo, un churrasco, qué sé yo, lo que es su plato favorito, ¿y usted qué hace? Tira las manitos como guau, como niño. Ahí viene. Cuando hace la fila y le toca a usted, es un momento de felicidad, pues, hermano. De repente se apura tanto en recibirlo que no, pues era para el de adelante. Disculpe. Ansioso. Pero aún ahí, cuando está a un paso de, usted toma ese platito que le prepararon, lo toma con sus manitos, usted por tocar el pancito, hermano, ¿se nutre con solamente tocarlo? Tampoco. Hemos usado casi todos los sentidos, nos queda uno nomás, hermano. ¿Se ha dado cuenta? Vemos lo que vamos a comer, escuchamos cómo lo preparan, olimos, lo tocamos. Incluso, hermano, usted puede saborear. A veces para hacer sufrir, le dan degustación. Pero todos sabemos que es una trampa para que usted compre.
y le dan un pellizco que apenas, hermano, cae en una muela, como decía mi abuelita. Apenas desaparece. Saborear. Todavía no hay nutrición. Todavía no hay alimentación, hermano. Pero fíjese que cada una de esas experiencias naturales, humanas, por las que pasa el proceso, hasta que usted verdaderamente toma el plato de comida o el sándwich y se lo empieza a devorar, porque ya a esa altura ya no es comer, ya es devoración. Ahí recién se empezó a nutrir, hermano. Todo lo demás fue un proceso previo. Que verlo, que olerlo, que tocarlo, que escuchar cómo lo preparaban. Todo fue un proceso preliminar. Pero usted se nutrió ¿cuándo? Cuando masticó y tragó. Porque aunque si masticó no traga, todavía no se nutre, hermano. Tomarle el gusto a las cosas tampoco sirve como nutrición. Todas las experiencias, desde escuchar, oler, ver, tocar, todo es preliminar y se disfruta. Se disfruta un aroma rico, de una comida rica. Pero usted, ¿cuándo se nutre? ¿Cuándo se alimenta? Cuando eso usted lo ingiere. Ahí recién es el proceso. Todo lo demás fue preliminar. Y hoy vamos a ver cuándo ese proceso ocurre, bíblicamente. Y vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. La historia de la mujer samaritana. No vamos a hablar de la mujer, sino de lo que ocurrió después de aquel relato, aunque después lo va a retomar realmente. Nosotros nos vamos a saltar al versículo 31. Jesús había pedido a sus discípulos, vayan a comprar algo para comer. Jesús había creado las condiciones para estar con esa mujer a solas. Esa mujer que venía a esa hora de todo el calor, que nadie venía a buscar agua, porque ella no quería ser vista, por su condición ella era marginada, etcétera, era aislada. Entonces ella, para evitar problemas, iba a la hora que no iba nadie. Pero no contaba con que Jesús la iba a estar esperando. Porque no fue casual. Jesús preparó todo para estar ahí. E incluso se deshizo de los discípulos. Vayan a comprar algo para comer. Así como vayan a ver si está lloviendo en la esquina. Jesús preparó todas las condiciones para estar a solas con esta mujer, marginada de la sociedad por su forma de vida. Y después de lo que ocurre con esta mujer, ¿no es cierto?, que habla del agua de la vida, etcétera, llegan los discípulos. Versículo 30. Vamos al 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿No nos mandaste a buscar algo para comer? Mira la hora que es. Ya es hora. Sírvete algo, come. Estaban preocupados los discípulos porque su maestro se nutriera, se alimentara. Pero ¿qué les contesta el Señor? Él les contesta, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Vosotros no sabéis la comida que yo tengo. Como estas personas tomaban todo literal, como muchas de hoy día también, deben haber dicho, bueno, ¿para qué nos manda a comprar si tiene? Y está clarito porque aquí dice en el versículo siguiente, los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Capaz que perdimos el viaje, o sea, vino alguien y le dio de comer, o quizás tenía, porque aquí dice, él tiene una comida que nosotros no sabemos. Una comida material, terrenal, de este plano, ¿no es cierto? Temporal. Lo tomaron así. Pero Jesús le habló con más claridad y le dice en el versículo siguiente, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió.
y acabe su obra. ¿Se da cuenta usted de la profundidad de esto? Quizás lo ha leído tantas veces que es un versículo más. Pasó. Hoy día no va a ser un versículo más, hermano. Va a ser el versículo. La comida del Señor Jesús, ¿cuál era? Según este pasaje, hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre? La nutrición espiritual se concreta cuando hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo. La nutrición espiritual de su alma, mi alma y del alma de cualquier persona en este mundo mientras esté viva, se concreta cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Se está entendiendo, verdad? Nosotros digerimos lo que decimos, una palabra sencilla, tragamos el alimento y ahí el proceso es instantáneo, automático. Ahí empieza la nutrición. Y esto que dice aquí el Señor no es otra cosa de que ocurre ese proceso espiritualmente. Nuestra nutrición, nuestra verdadera alimentación espiritual comienza cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando la practicamos, hermano. Y todo lo previo, todo lo preliminar fue preámbulo, hermano. Como la historia que le hablaba del restaurante, de la comida rica. Nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Claro, necesitamos leer la palabra de Dios. Pero solamente leer la palabra de Dios nutre. No. Leer solamente la palabra de Dios no nutre. Nosotros la palabra de Dios necesitamos escucharla. La fe viene por el oír, según Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír. Pero si solamente oímos la palabra, ¿eso nutre? No. Todo esto, hermano, son preliminares acciones para llegar a la que realmente nutre. Escuchar la palabra, leer la palabra, conocerla. Conocer la palabra, hermano. ¿Cuánto ejemplo, cuánta advertencia en la palabra de que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella? Bien, han leído Santiago, perfecto. Bien, hacedores. En el mismo Mateo, un poquito más adelante, de la tentación, capítulo 7, verso 21, muy conocido. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. No solamente el que lo dice. Decirlo es como saborear. Escuchar la palabra es como cuando usted está escuchando ahí cómo hierve, ¿no es cierto?, la olla, o cómo se está quemando el aceite con un huevito, con un bistec. Escuchar la palabra. Oler la palabra, hermano, olerla. Todo eso debería generar en usted una gran ansiedad por hacerla, por cumplirla, por obedecerla, por llevarla a cabo. Tal cual, todas esas acciones, físicamente, humanamente, nos llevan cada vez a tener más ansiedad y más hambre a veces. Si una vez un restaurante llega sin hambre, hermano. Pero empieza a escuchar los tenedores, empieza a sentir el aroma, y ya, y yo vine porque era ahora nomás, pero ahora tengo hambre. ¿A qué hora van a servir? ¿Por qué está demorando tanto? O sea, queremos ingerir el alimento. Se disfruta verlo en vitrina, se disfruta olerlo, tocarlo, tomarlo, se disfruta cortarlo ahí con el cuchillo bien filudo, la carne, el filete. Pero todo eso para concretar nuestra nutrición, digerirlo, hermano. Muchas personas están solamente oliendo lo que es el verdadero alimento.
Se deleitan con verlo. Se deleitan con escuchar cómo suena. Pero no se están nutriendo, hermano. Y aquí la palabra es clara. Mi comida, dice el Señor, y está hablando espiritualmente, no que Él no necesite comer. Él está hablando espiritualmente. Como Deuteronomio y Mateo vimos anteriormente, está hablando espiritualmente. No solo de pan. Es decir, necesita pan para comer el hombre y no solamente pan, algo para el pan. Y eso significa alimento. Pero no solo de alimento físico vivirá el hombre. Necesita toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero eso no significa que solamente necesitamos oírla, leerla. Eso es como olerla. ¿Cuándo nos nutrimos? Cuando la ingerimos. Y ese proceso espiritual de nutrición ocurre cuando obedecemos, hermano. Si es tan claro este versículo, hermano, fíjese una vez más. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Jesús predicaba la palabra? Amén. ¿Jesús escuchó también la palabra? Sí. ¿Él leyó? Muy posiblemente. Él vivió como uno de nosotros, hermano. Dios se hizo hombre como uno de nosotros y vino a vivir como nosotros, hermano. Es algo extraordinario. Es algo tan extraordinario que apenas podemos creerlo. Yo digo, apenas podemos creer, porque saque la cuenta usted cuántas personas creen esto en el mundo, hermano. Pocas. Pocas personas lo creen. Y de esos pocos que creen, no todos se están nutriendo o alimentando. Muchos están solamente oliendo lo rico de la comida. Pero no están nutriéndose, alimentándose de este alimento espiritual. En este contexto, si usted lee los versículos siguientes del 35 al 38, está hablando de ir por almas, está hablando de ir por aquellos que necesitan, ¿no es cierto?, conocer la palabra de Dios. Pero siempre tenemos que entender la palabra de Dios como un medio para hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra, no es un fin, es un medio. Si confundimos el fin con el medio, nos vamos a conformar con solamente ser estudiosos de la palabra, hermano. ¿Está bien estudiar la palabra? Está bien. ¿Está bien solamente estudiar la palabra? No. Eso es vano. Es sin fruto. Podríamos ir a un montón de pasajes, hermano, de la palabra, en donde la misma nos llama ¿a qué? A dar frutos. Y los frutos son acciones. Como dice el Señor Jesús aquí en este versículo 34 de Juan 4, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es acabar su obra. Nosotros los que deseamos ser discípulos del Señor, somos continuadores de la obra de Dios. Él ya la inició. Está iniciada, hermano. Nosotros hemos tomado la sensata decisión de entrar en esta obra que Él inició. Él hizo todo lo necesario, no falta hacer nada. No falta hacer nada. Él hizo una obra perfecta, hermano. Nosotros solamente somos continuadores de esto ya perfecto que Él hizo. De esto que Él ya dejó. ¿Continuadores en qué sentido? Continuadores en el sentido de que haciendo la voluntad de Dios, vamos a cumplir el fin de Dios. Y el fin de Dios es vida eterna. La finalidad de Dios es que seamos todos salvos. Y también eso es reiterativo en la Escritura.
Dios quiere que todos sean salvos. Por ejemplo, algunos diciendo, oh, Dios retarda la promesa. No, no la retarda, dice Pedro. Es paciente porque no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, todos se salven. Pero tristemente, hay personas que ni siquiera toda la vida va a ser tiempo suficiente, porque se van a conformar con solamente oler lo rico de la palabra. ¿Cuántas veces usted o yo hemos escuchado, qué bonita la palabra, qué bonito lo que dice, qué lindo el mensaje? Tiene que ser un olor rico, si viene de Dios la palabra. El mensaje va a ser bonito, va a ser bello, va a ser precioso. Es palabra que viene del Creador mismo, de Dios mismo, es palabra de Dios. Entonces, enfocarnos en que el mensaje es bonito y quedarnos con eso, es tal cual conformarnos con solamente oler lo rico de un plato de comida, pero no comerlo. Nosotros somos continuadores porque decimos ser discípulos del Señor. Y el Señor aquí habla de obreros. Fíjese el 36. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. No estamos trabajando por cualquier cosa, hermano. Estamos trabajando para la vida eterna. La vida eterna que Jesucristo, por medio de su obra redentora, dejó disponible. Jesucristo hizo disponible la eternidad para nuestras almas. ¿Pero qué necesitamos nosotros? Trabajar. Como el mismo Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. A veces, quizá en un buen sentido, decimos que nos nutrimos con la palabra estudiándola, que nos nutrimos con la palabra escuchándola, meditando en ella. Quizá en el buen sentido eso está bien, pero la expectativa clara de Dios es que tenemos que llevar esto a cosas concretas, a acciones. Primero, trabajar en todas esas batallas personales que tenemos nosotros mismos, en mejorar nosotros mismos, en corregir tantas cosas que quizás, aunque llevemos años, tenemos que mejorar, pero también preocuparnos de otros, como alguien se preocupó de nosotros cuando todavía no éramos discípulos. El Señor siempre pone a alguien en el camino del que le está buscando de corazón. En el estudio se decía, el Señor siempre va a poner a alguien en su camino para que usted le hable de la palabra. Pero más que sabido es que no solamente vamos a enseñar con la palabra, hermano. Vamos a enseñar con el ejemplo. Vamos a enseñar con las acciones, cómo somos. Lo más probable es que la persona que ponga el Señor para hablarle sea alguien conocido, alguien que nos conoce. Y le vamos a decir, mira qué rico el olor, mira, mira, huele. Sí, pero está rico el olor, pero el alimento puede estar terriblemente duro, no se puede ni comer. Si se entiende la metáfora, hermano, es como cuando las personas dicen, chuta, tú soy bueno para hablar nomás. Y lo que dices, claro, está todo bíblico, pero no se condice mucho. Hay una contradicción tremenda en lo que la Biblia dice y lo que tú como viejo o lo que tú eres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer claramente es permitir a la palabra que nos transforme, que nos convierta. Esa metamorfosis de la que habla la palabra de Dios. Experimentar ese cambio en nosotros. Y eso solamente ocurre cuando la comemos, hermano. Cuando la palabra realmente es hacer la voluntad de Dios en nuestra nutrición. Si nos conformamos solamente en escuchar la palabra y decir, oh,
qué bueno el mensaje, me llegó, qué bonito. Todas esas cosas, en el buen sentido, no son malas. Son la antesala a la verdadera nutrición, hermano. En estricto rigor, hermano, saliendo de esta puerta, saliendo de este local, usted recién comienza a nutrirse, poniendo por obra las cosas que escucha, entiende y cree. Cuando yo salgo de esa puerta y empiezo mis batallas personales, usted empieza sus batallas personales. Cuando tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, considerar la salvación de otra persona más importante quizás que nuestros compromisos, descanso, trabajar más, etcétera, empiezan esas batallas, quizás batallas contra algún vicio del pasado o del presente, qué sé yo, etcétera. Ahí empezamos, ahí empieza realmente la nutrición espiritual, hermano. Y de pronto no voy a hacer cosas, como dice el dicho, ponernos mañosos. Cuando uno realmente no sabe lo que es tener hambre, encuentra la comida mala. Hoy está un poquito fría, me gusta más caliente. O, a ver, hoy está media desabrida esta cuestión, le faltó sal. Peligro espiritual ahí, hermano. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Con hambre realmente hay algo desabrido o frío o malo? Cuando realmente hay hambre, hermano, todo es rico. Usted no se da ni cuenta si está tibio, frío, caliente. Cuando tiene hambre. Pero cuando estamos saciados, cuando comemos por comer, porque realmente a veces podríamos perfectamente pasar de largo un día y no nos damos ni cuenta, porque tenemos tan suplidas nuestras necesidades, hermano, que las damos por hechas. Porque sí. Entonces, espiritualmente, si nos ponemos mañosos, no nos vamos a nutrir, pues. Vamos a encontrar que el alimento está frío, que no está muy rico el aroma, que está medio desabrido, que no está como a mí me gusta, etcétera. Esa es la misión suya y mía cada vez que nos enfrentamos a la nutrición verdadera. Siempre tenemos que estar con hambre de la palabra de Dios, pero para ponerla por obra. Y obviamente la vamos a poner por obra como es en verdad, porque primero la estudiamos, porque primero la entendemos, porque primero la creemos, porque pasamos tiempo con la palabra, porque permitimos a Dios mismo, a nosotros, instruirnos. Pero nunca confundamos, hermano, lo que es la instrucción de Dios con el alimento de Dios. El Espíritu Santo dice, nos instruye, nos guía toda verdad a través de su palabra, obviamente. No está esperando ahí un ángel ni un sueño raro, no. Aquí, por medio de la palabra, el Espíritu Santo, la personalidad de Dios, nos va a guiar a usted a toda verdad, a través de su palabra, a través de personas que pueden saber un poco más preparados, empezaron antes, qué sé yo. El Espíritu Santo lo va a usar quizá usted mismo para otra persona, etcétera. Todo eso, hermano, es ser instruido. Ser instruido. El apóstol Pablo le habla a Timoteo diciéndole que por medio de la palabra él puede ser salvo y también otros. Pero no solamente por entenderla, no solamente por leerla, sino por aplicarla. Habla de temer. Temer. ¿Y qué tememos hacer nosotros? Temer hacer conforme a ir en contra de la voluntad de Dios. Y quiero terminar con este pasaje, hermano. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28 habla ya
de cuando ya no va a haber tiempo, hermano. Es como cuando usted usa la hora de colación del trabajo para un trámite. Cuando usted usa la hora de colación del trabajo para un trámite, no come ese día. Que no nos pase eso espiritualmente, hermano. Nada es más importante que hacer la voluntad de Dios. Nunca nos saltemos, hermano, la comida, espiritualmente hablando. Bueno, físicamente también es importante. Pero aunque comamos el mundo entero, hermano, nos vamos a morir igual. No importa cuánto comamos. El alimento físico nos va a sostener un tiempo nomás en el mundo. Hacer la voluntad de Dios nos va a hacer permanecer para siempre. Mira lo que dice este versículo. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué ocurre, hermano? Nosotros ahora tememos a Dios, en el presente, en esta vida, ahora nosotros tememos a Dios, para que cuando Él se manifieste, corramos a su encuentro con gozo, con confianza. El mundo hoy no teme a Dios y vive con confianza, vive tranquilo, no busca a Dios. Pero cuando Él se manifieste, van a tratar de huir con temor. ¿Cómo se entiende esto, hermano? Podemos temer a Dios hoy para en su venida tener confianza, o tener confianza hoy, vivir la vida que queramos, pero en su venida vamos a tener temor. ¿Cuál prefiere usted? Yo prefiero tener temor antes. Y una metáfora muy sencilla es un carabinero. Si usted es temeroso de las reglas, de las leyes, ¿no es cierto? No va a tener que después tener miedo porque lo vio el carabinero. ¡Ah! Pasé la roja, me vieron. No. Si hubiera tenido temor antes, cuando ve al carabinero después, usted pasa con confianza. Pero si